Creí tenerlo todo, una esposa leal, 2 hijas maravillosas, y una carrera envidiable. Pero una noche, encerrado en el baño de una fiesta, escuché como 2 compañeros de trabajo se burlaban de mí, porque mi mujer se acostaba con uno de ellos. Lo que parecía una broma de mal gusto se convirtió en el inicio de mi venganza calculada. No hay traición sin consecuencias. Nunca olvidaré esa noche. No por lo que pasó en la fiesta, sino por lo que escuché en el baño. Era una cena de empresa en un restaurante elegante de Madrid. Todo había salido bien hasta que me llamaron por una emergencia. Trabajo como inspector de fraudes en una aseguradora privada. Me especializo en recuperar obras de arte robadas, coches de lujo desaparecidos y joyas que nunca debieron cruzar aduanas. Lo mío es el rastro, la paciencia y el detalle. Así que cuando me pidieron hacer una inspección urgente por un robo en una galería de arte en Lavapiés, no lo dudé. Me ausenté unas 2 horas. Regresé a tiempo para saludar a unos colegas, besar a mi esposa Claudia y bailar una canción. Parecía todo normal. Lo que no sabía era que ese robo me salvó de cometer el error de mi vida, confiar ciegamente. A Claudia la conocí hace más de una década. Ella trabajaba en una editorial que acabó cerrando, y yo le conseguí una entrevista como asistente ejecutiva en mi empresa. Tenía buen currículum, buenas referencias y mejor actitud. El jefe, Guillermo, la contrató al instante. Desde entonces, su ascenso fue meteórico. Todos la adoraban. Yo también. Teníamos 2 hijas, una rutina estable y lo que muchos considerarían una vida ideal. Pero esa noche, mientras intentaba respirar en el baño por un dolor de estómago que me retorcía, escuché voces. El eco del mármol las amplificaba. 2 hombres hablando, riendo. Al principio no presté atención, hasta que escuché mi nombre. Luego, el de Claudia. ¿De verdad te la tiraste?, preguntó uno entre risas. No solo eso, tío. Ya tengo reservado hotel para este sábado. Round 2, respondió el otro. Silencio. Parálisis. Reconocí esas voces. Eran Iván y Raúl, 2 compañeros del área comercial. No éramos amigos, pero coincidíamos en eventos. Iván era de esos que se creen irresistibles, traje caro, sonrisa falsa y mirada de cazador. Siempre noté cómo miraba a Claudia en los eventos. Ella se reía, le seguía la corriente. Yo lo ignoraba. Pensé que era cosa mía. Me obligué a escuchar todo. Iván relataba cómo, en esa misma fiesta, se las arregló para emborracharla. Habló de cómo intercambió su copa con una doble de vodka cuando Claudia no miraba. Contó cómo ella se reía, lo tocaba, se dejaba llevar. Como él la llevó al aparcamiento trasero, la metió en su coche y se acostaron en el asiento trasero. Raúl preguntaba detalles como si se tratara de una película porno, y él respondía con orgullo. No hablaban de una mujer. Hablaban de un trofeo. De mi esposa. Me quedé allí, en silencio, temblando por dentro pero con el rostro congelado. No podía salir. No podía hacer ruido. No podía permitir que supieran que había escuchado todo. Fue entonces cuando lo entendí, no era solo una traición. Era un chiste privado del que yo era la burla. Cuando salí del baño, ellos ya se habían ido. Claudia estaba hablando con la esposa de Guillermo como si nada. Me acerqué, la saludé con un beso, fingí calma. Nada en su rostro indicaba remordimiento, incomodidad o culpa. Esa frialdad me perforó más que cualquier imagen. Al llegar a casa, me pidió hacer el amor con una pasión que no veía desde hacía tiempo. En ese momento lo confundí con deseo. Ahora entiendo que era culpa. O quizá una forma de encubrir lo que había hecho apenas unas horas antes. Esa semana la observé. Cada movimiento, cada palabra. Nada extraño. Como si todo lo que había escuchado hubiera sido una pesadilla. Pero el sábado llegó, y Claudia, con voz serena, dijo que tenía una cita en la peluquería. Supuestamente volvería en 2 horas. Yo asentí. Le dije que jugaría golf con unos amigos. ¿Mentí? No había golf. Había un plan. Ese día, Claudia salió puntual, vestida como siempre.
Antes, ya había instalado un GPS en su coche, un micrófono en su bolso y otro bajo su asiento. Desde una furgoneta camuflada, estacionada a 1 kilómetro del supuesto salón de belleza, vi todo, cómo cambiaba de dirección, cómo aparcaba frente a un hotel de 3 estrellas, cómo Iván la esperaba en la entrada como si fueran amantes de toda la vida. Se besaron. Rieron. Subieron juntos. El golpe no fue solo emocional. Fue técnico. Preciso. Me sentí estúpido, sí, pero también enfocado. Ya no era el marido engañado. Era el profesional que había encontrado su objetivo. Solo que esta vez, el objeto robado no era una pintura, era mi dignidad. Después de confirmar lo que sospechaba, no sentí rabia. Sentí claridad. El dolor quedó a un lado. Me enfoqué como si estuviera preparando una operación encubierta, como si el objetivo fuera recuperar una obra robada y no desenmascarar a quien compartía mi cama. Lo primero fue guardar cada detalle. Capturas del rastreador GPS, grabaciones del micrófono, registros de entrada al hotel. Lo archivaba todo con fechas y horas. Una traición emocional duele, pero una traición documentada puede cambiar vidas. Sobre todo en el juzgado. Pasaron los días y Claudia actuaba como si nada. El lunes, mientras yo preparaba café, ella hablaba de nuestras hijas, del trabajo, de la rutina. Nunca mencionó el sábado. Yo tampoco. Me limité a observar. A escuchar. A tomar nota. Durante la semana siguiente, me crucé con Raúl en la oficina. No me miró raro. No actuó con culpa. Solo seguía a Iván como un perro fiel, riéndose de sus bromas, aplaudiendo sus exageraciones. Yo sabía que Raúl no había tocado a Claudia, pero eso no lo hacía inocente. Ser espectador de una traición, callar y reír, lo convertía en cómplice. Decidí aislar a Iván. No enfrentarlo. Solo hundirlo. Pero antes, necesitaba más información. Me acerqué a Raúl con una excusa profesional. Le hablé de un cliente complicado, de la posibilidad de ofrecerle un nuevo paquete de seguros. Fingí necesitar su ayuda para cerrar el trato. Lo cité para una reunión informal, fuera de la oficina. Aceptó sin sospechar. Ese viernes, lo llevé en coche a visitar a un cliente ficticio. Mientras él hablaba de negocios, yo grababa. Coloqué un micrófono bajo el asiento, activado por voz. Durante los primeros 20 minutos, todo fue protocolo. Pero cuando desvié la conversación hacia la fiesta de la semana pasada, todo cambió. No te voy a mentir, dijo Raúl, bajando la voz. Lo de Iván con Claudia fue brutal. Ni yo me lo creía. ¿Tan descarado fue? Le pregunté, fingiendo curiosidad. Bruno, dijo, ese tío es un genio del engaño. Le cambió la copa, le fue calentando poco a poco, y cuando tú saliste. Ni 5 minutos tardó en llevársela al coche. Y luego al hotel. Dice que fue ella la que lo buscó, pero no sé. La tenía medio bebida, eso seguro. Tragué saliva y asentí, ocultando el temblor de mis dedos sobre el volante. Ya no era una suposición. Lo había dicho con sus propias palabras. Raúl siguió hablando. Comentó que Iván ya tenía otra cita con ella, que incluso había reservado una suite más cara, que estaban usando la excusa de una peluquería para verse sin levantar sospechas. Cuando regresamos a la oficina, le di las gracias con una sonrisa. El lunes, me cité con un abogado especialista en divorcios. Le entregué todo, grabaciones, rutas de GPS, registros de hotel. Me escuchó en silencio, asintiendo. Me dijo que tenía suficiente para una demanda con custodia compartida favorable y reparto de bienes ajustado. Lo más importante, podía hacerlo sin escándalo, sin que las niñas se vieran afectadas. Pero yo no quería solo un divorcio limpio. Quería que Claudia viera el precio de lo que había hecho. No por venganza, sino por justicia. La siguiente fase fue preparar el escenario. Le propuse a Claudia una cena de aniversario. Ella pareció sorprendida, pero aceptó encantada. Me abrazó incluso. Me dijo que le hacía ilusión. Quedamos para el sábado siguiente, a las 8, en el restaurante Las Brasas,
Un sitio elegante cerca del Parque del Retiro. Ese mismo sábado, fingí salir temprano a jugar golf. Claudia se despidió de mí con un beso, feliz, tranquila. Al verla, me pregunté si en su mente sentía que todo estaba bajo control. Que yo nunca lo sabría. Que podía seguir con sus mentiras sin consecuencias. Pero yo ya estaba varios pasos por delante. Con ayuda de un técnico amigo, conseguí acceso a las cámaras del hotel donde Iván la citaba. No podían grabar dentro, pero sí la entrada, el vestíbulo, el ascensor. Cada movimiento quedó registrado. Claudia llegó con gafas oscuras, se quitó el abrigo al entrar. Iván la esperaba con una sonrisa. Se abrazaron. Subieron juntos. El técnico me pasó el vídeo comprimido por correo. Lo guardé. No pensaba mostrarlo en público, pero quería tenerlo por si alguna vez lo negaba. Esa tarde, fui al restaurante antes de la hora pactada. Reservé una mesa en un rincón. Desde ahí, podía ver todo. Claudia llegó a las 8 en punto. Vestida como si nada hubiera pasado. Sonriente. Me saludó con un beso y pidió una copa de vino. La observé mientras hablaba del colegio de las niñas, de una receta que quería probar, de las vacaciones de verano. Todo fluía como si no hubiera pasado nada. Como si no hubiera pasado nadie más por su cuerpo. ¿Sabes? Le dije, mirándola a los ojos. Me alegra que estemos aquí. Después de todo lo que ha pasado. ¿A qué te refieres? Preguntó, ladeando la cabeza. Saqué el móvil, lo coloqué sobre la mesa, y pulsé play. La grabación de Raúl empezó a sonar. Su voz, clara. Su relato, detallado. La cara de Claudia se transformó. Primero fue sorpresa, luego miedo, luego una mezcla de vergüenza y rabia. Intentó decir algo, pero levanté la mano. Tranquila, le dije. No estás en un juicio. Solo quiero que sepas que lo sé. Todo. Ella no habló más. Pagamos la cuenta en silencio. Salimos juntos. En la calle, me miró con ojos húmedos. ¿Y ahora qué? Murmuró. Ahora, le respondí, empieza la parte difícil. Para ti. Esa noche no volvimos juntos a casa. Ella tomó un taxi. Yo caminé hasta la oficina, que estaba a pocas calles del restaurante. Entré con mi tarjeta de empleado y me encerré en la sala de seguridad. Allí, revisé los audios y vídeos una vez más. Quería tenerlo todo ordenado. Cada grabación, cada ubicación, cada palabra. En este punto, ya no era por rabia. Era por estrategia. A la mañana siguiente, Claudia se presentó en casa temprano. Las niñas estaban con sus abuelos, como habíamos planeado para la cena. Entró, dejó su bolso en el sofá, y me buscó en la cocina. Bruno, no voy a justificar lo que hice, dijo. Solo quiero hablar. La escuché. Me explicó que se sentía sola, que había bajado la guardia, que no significó nada. Todo lo que se dice cuando se cae en una mentira tan grande que no hay salida digna. Lo escuché todo sin interrumpirla. Ni un gesto, ni una palabra. Solo al final, cuando terminó su discurso, respondí. No busco venganza, Claudia. Pero tampoco perdón. Lo único que quiero es claridad. Y justicia. Se quedó en silencio. Entonces le informé que ya había iniciado los trámites del divorcio. Le expliqué que la custodia sería compartida, que el piso se vendería, y que los abogados ya estaban en contacto. Lo tomé con frialdad profesional. Y eso, irónicamente, fue lo que más le dolió. No hubo gritos, ni insultos. Solo hechos. Irrefutables. Claudia intentó dar marcha atrás. Quiso que intentáramos salvar lo que teníamos. Dijo que estaba dispuesta a ir a terapia, a romper contacto con Iván, a hacer lo que hiciera falta. Pero ya era tarde. La confianza no se reconstruye cuando ha sido demolida con tanto cinismo. Y entonces, el giro final. Una semana después de la cena, recibí una notificación interna. Iván había sido denunciado por otra compañera.
Acoso sexual. Comentarios fuera de lugar. Invitaciones insistentes. El escándalo se extendió rápido. Guillermo, nuestro jefe, convocó una reunión de emergencia. Yo no asistí. Sabía que lo despedirían. Lo supe antes que él. Ese mismo día, Raúl me llamó. Supuse que era para disculparse o para pedir que no lo involucrara. Pero no. Su tono era nervioso. Bruno, tenemos que hablar. Todo se ha ido al carajo. Tú sabrás, respondí sin emoción. Han encontrado una grabación. Del baño. Alguien reportó que se escuchó hablar a Iván sobre Claudia. ¿Y qué esperas de mí? No lo sé. Que no digas nada. Que no muestres más pruebas. Tranquilo, Raúl, le dije. Yo no tengo que mover un dedo. Ya os estáis hundiendo solos. Colgué. La bomba final la solté esa misma tarde. Fui directamente a la oficina de Guillermo y pedí una reunión privada. Le presenté un informe detallado de todo lo ocurrido, con fechas, pruebas y una carta personal. Le aclaré que no buscaba dañar la imagen de la empresa, pero sí proteger mi reputación profesional. Le entregué los nombres, las conversaciones grabadas, las reservas de hotel. Guillermo no se mostró sorprendido. Solo decepcionado. Me dio las gracias por la discreción, y me prometió que tomaría medidas inmediatas. Lo cumplió. Iván fue despedido ese mismo viernes por conducta impropia con personal interno y externo. Raúl, reubicado en una posición menor, alejado de cualquier evento o cliente. Claudia recibió una suspensión temporal por conflicto ético en el entorno laboral. Fue una decisión suave, pero suficiente para que entendiera que todo tenía consecuencias. Incluso las que uno cree que puede enterrar. Yo seguí con mi trabajo. No pedí bajas, ni favores. Necesitaba ocupar mi mente, seguir moviéndome. A veces, el dolor no desaparece, pero se encauza. Y yo elegí dirigirlo hacia la acción. La semana siguiente fue mi turno de hablar con las niñas. Les dije que mamá y papá ya no vivirían juntos, pero que ambos seguirían siendo sus padres, y que las amábamos por igual. Rebeca lloró. Lucía no dijo nada. Solo me abrazó. No preguntaron más. Claudia se mudó a un piso pequeño en Carabanchel. Le dejé los muebles que pidió, y me aseguré de que las niñas tuvieran un cuarto adecuado para cuando estuvieran con ella. No le quité nada. No me quedé con más de lo justo. Nunca se trató de ganar en el divorcio. Se trató de no perderme a mí mismo en medio del desastre. Iván, por su parte, desapareció. Su número fue dado de baja. Su cuenta de redes sociales eliminada. Me dijeron que se fue a Valencia, a empezar de cero. No me importa. Para mí, ya no existe. El lunes siguiente, al entrar en la oficina, todos me miraban diferente. Algunos con respeto, otros con incomodidad. Yo saludé con naturalidad y me senté a trabajar. Nunca conté mi versión a nadie. Dejé que las pruebas hablaran por mí. El escándalo se apagó con el tiempo. Como todo. Pero yo nunca olvidé quién era quién en esta historia. Ese fue el momento en que lo entendí todo. A veces, el verdadero clímax no es el grito, ni el golpe, ni la humillación pública. Es mirar a los ojos a quien te traicionó, y no sentir absolutamente nada. Después de la tormenta, vino la reorganización. No fue fácil, pero sí necesario. A nivel emocional, económico y logístico, mi vida tuvo que reconstruirse desde el suelo. Claudia y yo firmamos el divorcio en un despacho frío del centro. La abogada de ella intentó discutir detalles mínimos, días específicos de custodia, pagos escolares, la nevera del piso. Yo no discutí nada que afectara a nuestras hijas. Lo que me importaba era mantener su estabilidad. Rebeca y Lucía no tenían culpa de nada. Mi único límite fue claro: jamás permitiría que otro hombre, y menos uno como Iván, conviviera con ellas. Claudia no protestó. Había perdido la energía, la seguridad. No era la mujer altiva que conocí, ni la versión manipuladora que fingió amor en medio de la traición. Ahora era otra, una que miraba al suelo y hablaba poco.
Aceptó todo. El acuerdo fue limpio. La casa la vendimos en menos de 2 meses. Con el dinero, alquilé un pequeño piso en Chamberí, cerca del colegio de las niñas. No era grande, pero suficiente. Ellas lo decoraron conmigo. Pusimos una mesa de trabajo para sus tareas y un sofá que escogimos juntos. Ellas lo vieron como una aventura. Yo lo vi como una forma de seguir adelante sin que les faltara nada. En el trabajo, todo volvió a su cauce. Guillermo me ofreció una licencia remunerada, pero la rechacé. Estar ocupado era lo único que me mantenía equilibrado. Mis casos aumentaron, mis resultados mejoraron, y pronto me asignaron nuevos proyectos de alto perfil. Paradójicamente, mientras mi vida personal se rompía, mi carrera florecía. Raúl fue transferido a una oficina secundaria en Albacete. Nadie lo extrañó. En realidad, fue un castigo elegante, seguir trabajando, pero aislado. Como un recordatorio silencioso de que la lealtad se valora tanto como la eficacia. Iván, según supe, intentó montar una consultora propia, pero su reputación lo precedía. Algunos clientes compartieron grabaciones y comentarios con otras aseguradoras. Se convirtió en un paria en su sector. Claudia intentó retomar su imagen. Abandonó las redes sociales por un tiempo. Luego regresó con fotos de paisajes, frases de autoayuda y sonrisas forzadas. Nadie comentó. Nadie compartía. La gente sabe. Aunque nadie lo diga, todos lo saben. En nuestro círculo profesional, la traición no se olvida, solo se archiva en silencio. Lo más difícil fueron los primeros fines de semana sin mis hijas. El piso era demasiado silencioso. Me despertaba temprano por costumbre, pero no había voces, ni dibujos animados, ni discusiones por cereales. Solo yo y el eco de lo que perdí. Me obligué a no escribirles cada media hora. Me prometí no espiar su ubicación ni revisar si Claudia subía fotos. Confiar en que estarían bien, sin mi control, fue un acto de fe mayor que cualquier venganza. Con el tiempo, ellas se adaptaron. Nunca hablaron del divorcio como un trauma. Lo aceptaron como un cambio. Y eso fue gracias a la calma que mostré, aunque por dentro estuviera roto. No lloré delante de ellas. No hablé mal de su madre. Les enseñé, con el ejemplo, que la dignidad es más fuerte que la rabia. Un día, mientras Lucía armaba un rompecabezas, me dijo: «Papá, ¿tú estás triste?» A veces, respondí con honestidad. «Pues no pareces», dijo. «Tú sigues cuidando todo. Eres fuerte». No supe qué decir. Me limité a abrazarla. Ese fue uno de los pocos momentos donde sentí que algo valía la pena en medio del caos. En la empresa, mis superiores me ofrecieron liderar un nuevo departamento enfocado en fraudes internacionales. Acepté con una condición: trabajar menos fines de semana. Quería más tiempo con mis hijas. Más normalidad. Menos ruido. A Claudia no la volví a ver en eventos. Ella cambió de trabajo, se fue a una empresa pequeña de tecnología. Supe que pidió el traslado para evitar cruzarse conmigo. Lo agradecí. Ya no sentía odio, pero tampoco tolerancia. Era mejor así, distancia total. A veces, me escribía mensajes breves para coordinar cambios de horario con las niñas. Siempre cortés, siempre seca. Como si nuestra historia fuera solo un trámite legal. Quizá era su forma de lidiar con la culpa. O quizá, simplemente, nunca fue la mujer que yo creí conocer. Los domingos por la tarde, cuando las niñas volvían a casa, me traían dibujos, cuentos, risas. En esos momentos, entendí que no todo estaba perdido. Que no todo se destruyó. Que lo más valioso, lo que construimos durante años, aún estaba intacto. Yo. Mi integridad. Y ellas. Han pasado 8 meses desde que firmamos el divorcio. 8 meses desde que salí del baño aquella noche y todo cambió. A veces me cuesta recordar cómo se sentía la vida antes de eso. No porque fuera perfecta, sino porque en aquel entonces, creía que lo era. Hoy, cuando me levanto por la mañana, lo hago con la certeza de que ya no vivo una mentira. No tengo que fingir que todo está bien, ni mirar a mi esposa preguntándome si volverá a mentirme.
Ya no escucho risas falsas en fiestas ni noto miradas sospechosas en reuniones. El silencio que antes me asustaba, ahora me tranquiliza. No busqué venganza. Eso fue una decisión consciente. Pude haberlo hecho. Pude haber expuesto a Claudia en público, compartir grabaciones, destruir su reputación. Pero entendí algo importante: cuando la verdad es clara y contundente, no necesita ser gritada. Mis hijas se han adaptado mejor de lo que imaginé. Ya no preguntan por qué mamá y papá no viven juntos. Aceptan la realidad como lo hacen los niños, sin dramatismo, sin teorías. Viven el presente, y eso es algo que yo he tenido que aprender de ellas. A veces, cuando las veo jugar, pienso que toda esta ruptura, aunque dolorosa, fue necesaria para proteger lo único que realmente importa, su bienestar. Hubo un momento en que creí que la traición de Claudia me había destruido. Pero no. Solo me obligó a reenfocar mi vida. Me enseñó que la estabilidad no está en lo que otros hacen por ti, sino en lo que tú decides construir, incluso cuando todo se cae. Con el tiempo, dejé de preguntarme por qué lo hizo. Las excusas no cambian los hechos. Me decía que estaba sola, que necesitaba atención, que se sentía invisible. Pero nunca fue por mí. Fue por ella. Por sus vacíos. Por su incapacidad de hablar antes de actuar. Por su necesidad de validación externa. A Claudia no la odio. Pero tampoco la respeto. El respeto, una vez roto, no se recupera con lágrimas ni promesas. Se pierde, y punto. Aprendí a separar el rencor de la justicia. Ella pagó las consecuencias. Perdió su empleo, su círculo social y su imagen. Pero lo peor que perdió fue mi confianza. Y eso no se puede reemplazar. Iván sigue desaparecido del mapa. No me interesa saber qué ha sido de él. En algún momento me preguntaron si lo denunciaría por inducir a Claudia con alcohol. Lo pensé. Pero luego entendí que ese camino me pondría en un rol que no me corresponde. Lo que ocurrió fue consensuado. Asqueroso, sí. Pero entre dos adultos que sabían lo que hacían. Si Claudia permitió que un tipo como ese cruzara la línea, el problema no es solo él. Raúl fue solo un espectador que se reía desde la sombra. Hoy paga su insignificancia en una oficina olvidada. Él también hizo su elección. Y eligió mal. En cuanto a mí, sigo trabajando en lo mío. Sigo resolviendo fraudes, casos imposibles, operaciones que requieren precisión y nervios de acero. Pero ahora, cada vez que atrapo a un estafador, siento algo distinto: no solo estoy cerrando un caso, también estoy reafirmando una verdad que aprendí a golpes. La traición no te define. Lo que haces después, sí. He comenzado a salir con alguien. Nada serio. Solo conversaciones, caminatas, café por las tardes. No tengo prisa. No busco reemplazar nada. Solo compartir tiempo con alguien sin mentiras. No le he contado mi historia aún. No porque la oculte, sino porque no quiero que sea el centro de lo que venga después. Cuando esté listo, lo diré. También he aprendido a disfrutar de mi soledad. No como castigo, sino como espacio propio. Leo más. Camino más. Paso tardes enteras cocinando con mis hijas. Ellas eligen la receta, yo me encargo del desastre. Reímos mucho. Y ese tipo de risa sí es auténtica. Lo curioso es que hoy, mirando atrás, no cambiaría nada. Si no hubiera vivido todo esto, aún estaría atrapado en una ilusión. Pensando que el amor era eterno solo porque llevaba años. Que la fidelidad se mantenía por costumbre. Que una familia feliz es aquella que nunca se quiebra. Pero no una familia feliz es aquella donde hay verdad. Donde se enseña a las hijas que una mentira nunca se justifica. Que una traición se enfrenta con cabeza fría y corazón firme. Que el amor, si se acaba, no da derecho a dañar al otro. Mi historia no termina con reconciliaciones ni venganzas. Termina con paz. Una paz ganada, no regalada. Una vida nueva, no improvisada. Una lección clara: puedes perderlo todo y aún así ganar algo más valioso. A ti, que escuchas esta historia, te digo algo simple: no tengas miedo a ver la verdad.
A veces, es lo único que puede salvarte.